también está Alejandro Cabero de Avanza País, y también en instantes nos va a acompañar por Zoom el congresista electo de Acción Popular por Ica, dámelo por acá, el señor Doroteo. Vamos a estar con él en cualquier momento. A ver, el mismo debate que hemos tenido con Betsy Chávez y con Carlos Mejía. Ante todo, muy buenas noches a ambos, gracias por estar aquí. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches. Señor Salguana, en nombre de Alianza para el Progreso, la Asamblea Constituyente, ¿cómo se puede llegar a ella? ¿Ustedes están a favor? ¿Creen que finalmente sería un retroceso? Y si es que habría alguna manera de hacerlo legalmente, si es que efectivamente se consiguiese el consenso en el Congreso de la República, como manda el artículo 206. Bueno, primero lo que nosotros pensamos, Cristian, es que en el Congreso tenemos que evaluar cuál es la situación real y concreta que atraviesa el país en este momento. Y si es pertinente en una situación de crisis económica, de pandemia que ha ocasionado y ha enlutado 200.000 hogares a nivel nacional, en una situación que se viene la tercera ola con fuerza, en una situación en la cual se han perdido 3 millones de empleos, que 10% de la población se ha incorporado a este segmento ominoso de la pobreza extrema, y en la cual hay una recesión económica generalizada a nivel nacional, y en la cual el ciudadano común y corriente está pensando en cómo parar la olla todos los días. Nosotros como Alianza para el Progreso no consideramos pertinente en este momento hablar de una asamblea constituyente como una alternativa inmediata. Creemos que el gobierno que se instale el 28 de julio y su equipo de gobierno deben estar pensando en cómo encarar los problemas urgentes, necesarios, prioritarios de la población peruana. Y eso pasa por reactivar la economía, generar confianza a los agentes económicos, contener la inflación, generar inversión pública y privada, básicamente en las provincias donde hay una recesión económica bastante fuerte. Entonces, frente a ese tema, nosotros oponemos la realidad concreta del ciudadano común y corriente. Pero yendo ya al tema constitucional que hemos escuchado el debate entre los invitados del segmento anterior, nosotros consideramos que el artículo 206 de la Constitución es totalmente clara. Toda reforma constitucional pasa por el Congreso de la República y la figura de la Asamblea Constituyente no está contemplada en la actual Carta Política vigente. En todo caso, como creo que al final llegaron al consenso los anteriores panelistas, toda posibilidad de Asamblea Constituyente pasa necesariamente por una reforma del artículo 206 de la Carta Política vigente. Correcto. Alejandro Cabero, ¿no? Esa misma pregunta, pero claro, también lo dicho por Pedro Castillo, de ser eventualmente proclamado, él dice, claro, ¿cómo voy a poder resolver los problemas del país si esta Constitución me ata de manos? ¿No sería, digamos, poner el parche por delante también justamente con esta historia de la Asamblea Constituyente? Mira, yo coincido plenamente con lo que menciona mi colega y en ese sentido te diría que él evidentemente ya está reconociendo de antemano que va a tener un gobierno bastante ineficiente y bastante pobre, en el sentido de que es absolutamente falso que él esté atado de manos con la Constitución actual. Mira tú, hoy día el 60% del presupuesto en salud, por ejemplo, la manejan los gobiernos regionales, no la maneja el gobierno central. Y la gran mayoría de gobiernos regionales, como el gobierno regional del señor Cerrón, o lo que fue el gobierno del señor Santos en Cajamarca, o el gobierno de Cáceres Yica en Arequipa, han demostrado pues, ser absolutamente ineficientes y torpes en combatir la pandemia y los enormes problemas que hay en el interior del Perú. Entonces, el problema del Perú en este momento es un problema de gestión, no es un problema de lo que tiene que decir o no la Constitución. La Constitución en este momento tiene los cimientos necesarios y lo que debería estar haciendo el señor Castillo y su equipo técnico en este momento es presentándole, de ser nombrado presidente de la República y proclamado en los días que faltan, un plan concreto al país. ¿Quién es su equipo? ¿Quién va a ser su ministro de Economía? ¿Quién va a ser su primer ministro? Y dejar de enfrascarnos en estas discusiones de Asamblea Constituyente en un momento en el que el país tiene que reactivarse económicamente, en el que tenemos que acabar de vacunar a los ciudadanos, en el que tenemos prioridades muchísimo más urgentes que abrir una caja de Pandora y generar más incertidumbre en este momento tan complicado. Pero déjame llevarlo al plano político entonces, Alejandro. O sea, ¿por qué estaría planteando? Es cierto, fue una propuesta de campaña,
Pero es mentira que una gran mayoría de los que ha votado por él en segunda vuelta esté apoyando una última encuesta. Entonces, quiero entender cuál es el trasfondo político, ¿no? Quizá justamente este tema, estoy atado de manos, no puedo resolverlo, y desde ese punto de vista insistir con el tema de la Asamblea para justamente no encarar los problemas que son a la orden del día, ¿no? Salud y economía. El trasfondo político en realidad es que es la excusa perfecta para justificar la incapacidad de su futuro gobierno, y es perfectamente posible para él victimizarse y decir que todo es culpa de la Constitución y poner ahí todos los problemas del país, cuando es evidentemente falso esa premisa, ¿no? Entonces creo que él tiene que asumir su responsabilidad y empezar a plantear soluciones concretas para el Perú, si no, no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? Pero somos conscientes, congresista Salguana, que por lo menos Perú Libre va a insistir con ese tema desde el Congreso de la República, y eso tampoco debería ser que el resto de congresistas le rehuya al tema. Esto muy independiente, repito, de que el presidente, ¿no?, si es proclamado como parece serlo el señor Castillo, tenga que justamente encarar y darle la cara a la ciudadanía por los problemas de salud y economía. Desde el Congreso de la República y Alianza para el Progreso, yo le quiero preguntar cómo siente APP la situación en la cual todavía estamos sin un presidente proclamado. ¿Qué pasaría? Porque ayer escuchaba a Keiko Fujimori que si es que el jurado proclama, ella no va a reconocer. ¿Qué piensa APP al respecto de lo que podría venir a partir del 28 de julio? Bueno, la posición de APP ha sido clara al respecto, ¿no? Nosotros tenemos una actitud permanente de respeto a la institucionalidad. Y en el país, si ahora estamos exigiendo a Perú Libre, ¿no?, al señor Castillo, el cumplimiento de las normas constitucionales, de igual manera en el tema electoral. Quien decide, quien es la autoridad normativa electoral, quien proclama los candidatos, es el Jurado Nacional de Elecciones. Y nosotros hemos dicho que vamos a respetar el resultado electoral y lo que proclame el jurado. Y obviamente no compartimos lo que señala la candidata Keiko Fujimori porque nos parece riesgoso y peligroso, ¿no? Yo creo que ya la población está cansada de esta incertidumbre. Además, que según los últimos indicadores económicos, esta incertidumbre política arrastra una incertidumbre económica que no genera pues estabilidad y genera al contrario subida del precio del dólar, retraimiento de las inversiones. ¿Quién invierte en un país con este tipo de situaciones políticas inestables? No sabemos lo que va a pasar. Una bancada, o mejor dicho, el partido que presuntamente sea el ganador, tiene discursos que no son alentadores de la inversión, ¿no? Uno diría que justamente, ¿no?, esta situación viene de los dos lados, porque claro, tenemos a una persona que ha dicho que no va a reconocer, pero se supone que a un presidente que hoy por hoy, al menos hoy por hoy, tiene 44.000 votos de diferencia, pero no entrega ningún gesto a la ciudadanía, a los mercados, justamente para tranquilizar. Alejandro, de ese punto de vista lo mismo, lo que ha dicho Keiko Fujimori, pero al mismo tiempo lo que ha dejado de hacer Pedro Castillo para sumarle más incertidumbre a la situación actual. Mira, yo coincido con lo que ha mencionado mi colega. Creo que lo prudente y a lo que nos comprometimos como fuerzas de oposición es a esperar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, y en ese momento, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones anuncie quién es el presidente electo, comenzar a construir una oposición responsable, una oposición constructiva, pero al mismo tiempo una oposición firme en la defensa de los principios de la defensa de la economía social de mercado, de la Constitución del año 93, y de sobre todo exigirle al gobierno que resuelva los problemas de la ciudadanía en este momento, en medio de la crisis económica y la crisis sanitaria. Creo que ahí tiene que estar enfocado nuestro esfuerzo como diversas fuerzas políticas en el Congreso, ¿no? Yo espero que la declaración de la señora Fujimori haya sido a título personal, que eso no implique necesariamente el comportamiento futuro de su bancada o de su partido, y menos aún de las demás fuerzas de oposición que pudimos haber votado por ella en la segunda vuelta, como yo de hecho lo he hecho, ¿no? Pero creo que nos toca ya esperar los resultados de la autoridad electoral, que es la competente para anunciar quién es el presidente electo, y en ese sentido construir a futuro una oposición firme y responsable, ¿no? Correcto. Vamos a ver finalmente, ¿no?, si es que es así como tú dices, que por un lado va Keiko Fujimori y por otro lado su bancada. Nos acompaña también el congresista Felipe Doroteo de Acción Popular, electo congresista por Ica. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted, Cristian? Un saludo. Raúl Doroteo lo saluda. Raúl Doroteo. Raúl Felipe. Raúl Felipe. Raúl Felipe, Raúl Doroteo, ahí lo vamos conociendo. Yo le quería preguntar lo mismo, ¿no? Primero, rápidamente, su posición en Acción Popular sobre el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cree que es un tema en verdad importante o es un tema politizado, ideologizado, que finalmente se podría tratar más adelante, pero hoy por hoy las prioridades son otras?
Bueno, definitivamente acabamos de terminar una reunión con la bancada, estamos en permanente comunicación. Nosotros hemos decidido ya, la bancada de Acción Popular, tener una posición. Y yo creo que se está polarizando el tema de la Asamblea Constituyente, pero hay prioridad, hay que tomar el tema de agenda país, y creo que nosotros tenemos que tener un rumbo, un horizonte. Yo creo que es importante, hay temas mucho más importantes, el tema de la Asamblea Constituyente. Sí es importante, pero que tiene su momento. Este es el momento de tomar en cartas la Asamblea Constituyente. Creo que nosotros, en primer lugar, necesitamos recuperar la economía, tenemos que vencer esta pandemia, tenemos que reactivar el país, y creo que eso como agenda país es la que prioriza hoy día como propuesta de bancada de Acción Popular, ¿no? Correcto, interesante. Entonces, esa ha sido la posición al interior de la bancada de Acción Popular, de la nueva bancada, pregunto. Exactamente, la nueva bancada electa es nuestra posición clara, la que nosotros hoy día estamos manifestando con respecto a la Asamblea Constituyente. Correcto. Rápidamente, ¿qué debería pasar? Es decir, ¿qué debería pasar con el Jurado Nacional de Elecciones y la situación en la cual nos encontramos todavía sin un presidente o presidenta proclamado? No, definitivamente ya tenemos que nosotros, el Jurado Nacional está con los plazos vencidos, ya es necesario, estamos próximos a llegar al 28, y creo que debe pronunciarse oficialmente en la última instancia. Debemos respetar las instituciones del Estado. Estamos en un país democrático, en Estado de Derecho, y creo que ya debe pronunciarse quién va a ser nuestro presidente y empezar una vez a echar a andar la máquina, atender los puentes de comunicación y pensar ya en el país, ¿no? Yo creo que el jurado... No, sí, es importante la presidenta una vez que se pronuncia jurado, ¿no? Pero lo hablamos. ¿Siente que es ese tema de la proclamación lo que frena a Pedro Castillo de ser mucho más claro con lo que quisiera ser, de ser eventualmente el próximo presidente? ¿O es que en verdad parece que el señor no tiene un plan y no tiene las cosas claras? Porque uno diría, bueno, pueden no haberlo proclamado, pero ya podría estar hablando y darle mensajes a la ciudadanía y a los inversionistas de qué es lo que pretendería hacer de ser electo presidente. Definitivamente. Hay una gran incertidumbre y eso es lo que genera hoy en día, pues, que no haya presencia. ¿Aló? Sí, lo escucho. La imagen se ha quedado congelada, pero lo escuchamos. Sí, es importante, te manifestaba, que esta incertidumbre hace lo que genera que no haya la articulación, no haya el diálogo y genere pues más polarización. Es importante de una vez que ya el jurado se pronuncie para saber quién es el presidente y empezar a atender los puentes necesarios para ya trabajar como país, ¿no? Correcto. Congresista, vamos a seguir con usted en cualquier momento, pero este es otro tema también, porque claro, hay toda una discusión respecto al Tribunal Constitucional, pero ustedes van a tener que elegir a los próximos magistrados a partir del 28 de julio. Entonces, empiezo contigo, Alejandro Cabero. ¿Hizo bien la jueza? ¿Hizo mal el Congreso de la República en no hacerlo mejor? ¿Cómo ves esa situación? Y si es que crees que esto abre una posibilidad compleja de que en el futuro todas las labores del Congreso de la República, les guste a uno, se les guste al otro, se trata de encontrar un juez a tu medida en el Poder Judicial para frenar aquello que no te guste en el Congreso. Así es, Cristian. Mira, yo creo que es sumamente preocupante lo que ha hecho esta jueza. Creo que sienta un precedente nefasto para la institucionalidad en el Perú. Dicho sea de paso, además, hoy día explicó muy bien que el doctor Aníbal Quiroga, que es un gran constitucionalista, que el amparo no procede contra medidas difusas de esta naturaleza, sino tiene que haber específicamente un afectado. Aquí se ha citado mucho el caso del control judicial sobre el Congreso en el caso del expresidente Alan García, por ejemplo, y la mega comisión en ese momento, pero eso era un derecho particular del señor García, el que había sido afectado en ese momento, ¿no? Aquí, ¿cuál era el derecho del ciudadano que interpuso la demanda frente al Congreso de la República para frenar un proceso y una competencia que le otorga la Constitución a los congresistas de la República para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional? Mañana, por una sentencia, el Poder Judicial también puede decir que el Congreso no puede nombrar a su presidente o no puede nombrar a su mesa directiva o intervenir en cualquier otro procedimiento que la Constitución y el reglamento del Congreso le dan a los legisladores, ¿no? A mí me parece realmente un precedente nefasto, y me parece más nefasto aún que el Ministerio Público le haya abierto una investigación a los parlamentarios, cuando según la propia Constitución también los parlamentarios no son sujetos por sus votos en el Congreso, no son sujetos de sanción o de investigación por sus votos en el Congreso. Eso está clarísimo en la propia Constitución del Perú. Entonces, sienta un precedente real. Pero la pregunta es, ¿ustedes lo harían igual o sienten que lo harían mejor? Es decir, ¿se podría haber hecho mejor cumpliendo el reglamento, etcétera, etcétera, para no dejar esa ventana abierta?
Sí, por supuesto. Ok. Yo creo que en el caso específico de este procedimiento aquí, el propio presidente de la comisión que se encargó de la selección, Ruiz. el doctor Ruiz, él ha mencionado ya en varias oportunidades que el procedimiento de selección podía requerir la motivación verbal de la decisión. Y al final del día no tiene que ser necesariamente un documento que te diga tiene que ser por A, B, C, D, E, ¿no? Y aún así, un reglamento no puede pasar por encima de una competencia constitucional que le da la propia Constitución a los parlamentarios, ¿no? Ok, Entonces, ok. Congresista Salguana, lo mismo, ¿no? Digamos, con la situación de que efectivamente ustedes también van a elegir nuevos magistrados, pero de que Alianza para el Progreso ha estado justamente impulsando esta elección. Mira, otro elemento adicional a lo que dice Alejandro, porque concuerdo con su punto de vista, es este tema de que el Ministerio Público le ha iniciado investigación a los congresistas. Sí. O sea, la Constitución señala claramente, uno, que no tiene mandato imperativo, dos, que no son responsables ni por opiniones ni por los votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Y elegir al Tribunal Constitucional, designar al tribunal, es estrictamente una responsabilidad y una atribución del Congreso de la República. Y eso evidentemente te lleva además al debate de la inmunidad parlamentaria, que ha sido eliminada precisamente por este Congreso. Consideramos nosotros que evidentemente es una intromisión y sienta un precedente nefasto. Además, fíjate tú, la demanda de amparo se presenta 2 días antes que se emita el auto admisorio. Y el mismo día del auto admisorio, a 2 días de presentada e interpuesta la demanda, se expide la resolución de medida cautelar. Algo absolutamente inaudito. En estos países pues hay cientos o miles de acciones de amparo en los juzgados, en los centenares de juzgados a nivel nacional, que se resuelven pues a los 15, 20, 60 días. Entonces, evidentemente hay una deliberada intención de paralizar un procedimiento que uno puede estar de acuerdo en desacuerdo, pero uno entonces puede objetar. para el próximo Congreso ustedes también, o sea, sí, van a tener que buscar, no sé a qué legitimidad hablaba Bechi Chávez, pero van a tener que sus candidatos gustarle, no sé, a un grupo de gente o a un grupo de jueces para que no les paren la chamba. Por supuesto. Entonces, si a alguien no se le ocurre, no es de su agrado el procedimiento, o los candidatos no son de su simpatía, interponen una acción de amparo y sucede lo que sucede ahora. Eso no debe repetirse, ¿no? Porque fíjate, nos afecta a todo el país, porque seguimos teniendo tribunos que ya tienen el plazo vencido hace más de 2 años. Correcto. Estamos calentando recién, nos tenemos que despedir, José. Correcto. Bueno, les agradezco mucho. Ya no regreso con ellos. Congresista Salguana, congresista Cavero. Gracias, Cristian. Esperemos justamente 28 de julio para verlos Cristian, en acción. Muchísimas gracias. ¿me permites? Rapidito, un segundo. 30 segundos. Quiero aprovechar tu espacio para mostrar mi solidaridad con el pueblo cubano y con la lucha que vienen ejerciendo. Creo que es importantísimo que toda América Latina en este momento se una con la lucha por la libertad de Cuba. Congresista, me está quitando el tema con el que voy a cerrar el programa después de la pausa. Pausa y venimos con eso.